Y con nosotros nuestro querido Padre Isidro Bautista, con su espacio, Conociendo la Doctrina Católica. Si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes, buenos días. Les saludo con cariño a cada uno de ustedes en este espacio de formación, este momento que a través de María Evangelizadora Radio vamos a tener y que acostumbramos cada semana a compartir con ustedes, conociendo nuestra doctrina católica. A través de esta emisora, María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Pues vamos a disponernos a vivir esta experiencia de formación, esta experiencia de conocimiento, de madurez, de avance en nuestra vida cristiana, de tal forma que cada una de las cosas que vayamos adquiriendo, cada uno de los elementos que se nos vayan adoctrinando, se nos vaya enseñando, pues poder ir nosotros viviendo, captando y poniendo en práctica también, de igual manera, esos elementos para ver de manera diferente nuestra vida de fe, nuestra vida de iglesia. Porque ya decía un gran santo, lo que no se conoce no se ama. Para poder amar plenamente nuestra iglesia tenemos que conocer nuestra iglesia. Pues vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a continuar en ese ambiente de oración. Ahí donde tú estés, en el camino, en el trabajo, en tu casa, donde estés, vamos a ponernos en actitud de profundización, de abrir nuestro corazón al Señor, dejar que el Señor llene nuestra vida con su presencia. Señor Dios nuestro, imploramos de ti, de tu presencia en nuestras vidas. Queremos que derrame la gracia de tu amor y bendición en nosotros y en nuestro caminar. Que seas tú, Señor, que nos custodie siempre, librándonos de todo mal. Mira, Señor, nuestras fragilidades humanas. Mira nuestras flaquezas, situaciones difíciles que enfrentamos, momentos en los que a veces sentimos que no podemos más. Sin embargo, Señor, tú estás ahí. Tú estás siempre acompañando y dirigiendo nuestra vida. Por eso, Señor, queremos que seas tú el dueño y Señor de todo el quehacer. Dueño y Señor de toda nuestra vida, de todo nuestro trabajo, de todas nuestras familias, de todo lo que somos y tenemos. Que sigas siendo tú, Señor, el único dueño, el único Señor nuestro. Imploramos también, Señor, que nos abra el entendimiento para poder cada día hacer la obra que tú esperas y quieres de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos a ti, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, iniciamos este espacio poniendo todo en las manos del Señor. Vamos a hacer una mirada hacia atrás en lo que es la experiencia de formación que vamos teniendo. Hemos estado viendo la realidad de nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y cómo dentro de esa realidad de la apostolicidad de la iglesia, ese ser apostólica, está entonces lo que es la jerarquía de la iglesia. La jerarquía de la iglesia, que están entonces la constitución de la jerarquía, pero también están todos los fieles. Entonces está la jerarquía de la iglesia, los fieles laicos, pero también están los de la vida consagrada. Ya veíamos la misión de la jerarquía, el papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, los consagrados, que tienen, decíamos, la misión de gobernar, enseñar y santificar. Esa misión de enseñar, santificar y gobernar a la iglesia, a los demás. Entonces veíamos los fieles laicos, su vocación, su participación de los laicos en la misión de Cristo mismo, que es sacerdote, profeta y rey. Cómo los laicos participan de esa misión de Jesús, como sacerdote, profeta
y reyes, que veíamos todo esto. Ahora vamos a entrar en lo que es la parte de la vida consagrada. La vida consagrada, que ahí entonces terminamos lo que es la constitución de la iglesia, jerarquía, vida consagrada y fieles laicos. Ya veíamos lo de los laicos, veíamos la jerarquía, ahora vamos a mirar sobre la vida consagrada. El estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, pobreza, obediencia, castidad, esos son los consejos evangélicos. Aunque no pertenezcan a la estructura de la iglesia, pertenecen, sin embargo, sin discusión, a su vida y a su santidad. Todo esto va orientado a esto. Entonces, la vida consagrada son las que lleva a aquellas personas que asumen un estado de vida, hacen su profesión de los consejos evangélicos, lo observan, lo viven, y aunque no pertenezcan, dice, a la estructura de la iglesia, de la jerarquía, la parte jerárquica, pero pertenecen, sin embargo, y sin discusión, a su vida y a su santidad. Todo eso le lleva. Entonces, los consejos evangélicos y vida consagrada. ¿Cómo desarrollar esa parte? Los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. A eso están orientados. A todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad, a la cual son llamados todos los fieles, implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, implica entonces la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia. Estamos llamados a esto, entonces, toda esa realidad de la perfección de la caridad las deben asumir y abrazar todos los fieles. Todos los fieles. Y ese sentido de caridad, de amor al otro, de servir, de tender la mano, de ayudar, es común para todos. Pero para quienes asumen libremente el llamamiento de la vida consagrada, entonces la obligación de practicar la castidad por el reino de Dios, la pobreza y la obediencia, entonces les lleva a un compromiso mucho más directo, más comprometido, más entregado, más de lleno en lo que es la vida en Cristo. Entonces, estos consejos evangélicos, esta experiencia de vida, pobreza, obediencia y castidad, se asumen desde la vida consagrada. Claro, la jerarquía de la iglesia también asume este proyecto de vida, estos consejos evangélicos, pero los de la vida consagrada también lo asumen como su estilo propio de vida. El estado religioso aparece por consiguiente entonces como una de las maneras de vivir una consagración. Es una de las formas. Y ese estado religioso pues se presenta como una de las maneras de vivir una consagración más íntima que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. Esa experiencia de la vida, de poder abrazar el proyecto que Dios pone en nuestras manos, en nuestro caminar. Y esa vida religiosa, entonces abrazada a esos consejos evangélicos, pobreza, obediencia, castidad, se va asumiendo también a través de esa vida consagrada. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen
bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, seguirle más de cerca. Se proponen también entregarse a Dios, que es y debe ser amado por encima de todo. Y a través de su vida perseguir la perfección de la caridad en el servicio del reino. Perseguir la perfección. Todo esto entonces nos lleva a poder contemplar, poder ver que esa experiencia de la vida consagrada es un estilo de servir más a Cristo. Y lo que se busca con ello es tener una forma, una manera de más perfecta de servir a Cristo mismo. Y ya lo señala claramente, que esa experiencia de la vida consagrada no es más que una forma nueva de querer servir a Cristo, una manera diferente. Una manera diferente de entregarse a Dios, amado por encima de todo, mostrar esa experiencia de amor a Él por encima de todo y persiguiendo con ello la perfección de la caridad en el servicio del reino. Significar y anunciar en la iglesia la gloria del mundo futuro, la realidad de lo que está por venir. Todo eso es lo que conlleva esta realidad de la vida consagrada y los consejos evangélicos. Entonces, la experiencia de nuestra vida consagrada es, y así lo presenta como un gran árbol con múltiples ramas. El resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios, que es el reino. Y a partir de ahí han crecido entonces diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, una diversidad de ramas que hay. No es solo un estilo de vida consagrada. Sí hay una consagración a Cristo y unos consejos evangélicos que se practican, que se ponen en práctica. Pero de igual manera tenemos diversas manifestaciones, formas de vida, vida consagrada que es una manera, ya decíamos, todo ello, ¿qué es lo que busca? Es una manera de servir a Cristo más directamente. Con ello se busca entonces los fieles laicos, bajo la moción del Espíritu Santo, buscan seguir más de cerca a Cristo y entregarse a Dios, amado por encima de todo, y persiguiendo con ello la perfección en la caridad al servicio del reino de Dios. Esto significa entonces la realidad de la vida consagrada. Pero no importa, ya decíamos que ese estilo, forma de vida consagrada, es como una semilla, la semilla del reino que el Señor planta, riega, siembra, y ese árbol, esa mata que nace, es un árbol maravilloso, plantado por Dios, lleno de ramas. Y todo ello a partir de una semilla puesta por Dios. Y ha crecido, claro, está en diversas formas de vida. Por eso ya señala, sea solitaria o comunitaria, diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso, desde los comienzos de la iglesia, hubo hombres y mujeres que intentaron
Intentaron con la práctica de los consejos evangélicos seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor precisión. Desde los comienzos, desde el inicio, ahí encontramos esos ermitaños que se iban al desierto, esos se iban allá, manera, forma, queriendo abrazar esos consejos evangélicos y seguir con mayor libertad a Cristo. Es buscar también imitar a Cristo mismo en su vida. Cada uno a su manera, claro está. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad o fundaron familias religiosas que la iglesia hoy reconoce y la ha aprobado gustosamente, con su autonomía y su autoridad. La iglesia lo ha aprobado. Pero todo ese estilo de vida, todas esas formas, esas diversas características, grupos, familias, personas, todo esto es la diversidad de ramas que tiene ese árbol que decíamos que ha sido plantado. Los obispos, entonces, se esforzarán siempre en diseminar los nuevos dones de vida consagrada, confiados por el Espíritu Santo a su iglesia. La aprobación de nuevas formas de vida consagrada está reservada a la sede apostólica. El aprobar esas nuevas formas de vida consagrada, pues eso es, entonces desde el Papa, desde Roma, el cabeza de la iglesia, entonces es quien aprueba esas nuevas formas de vida consagrada. El obispo, los obispos, pues, siempre deben de esforzarse en promover, diseminar esos nuevos dones, esos nuevos estilos de vida consagrada, confiados por el Espíritu Santo a la iglesia, a orientar, a apoyar, a acompañar espiritualmente todo esto. Pero su aprobación no depende del obispo, ni del padre fundador, ni de aquel, no. Está reservado a la sede apostólica desde Roma. Entonces viene la aprobación, el reconocimiento de tal estilo o forma de vida consagrada para ser practicada y promovida dentro de la iglesia. Vamos a ver entonces la vida eremítica. Sin profesar siempre públicamente los tres consejos evangélicos, los eremitaños, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza a Dios y por la salvación del mundo. Ellos se entregan totalmente, sin que haya una profesión públicamente, sin que se hayan profesado los consejos evangélicos. Sin embargo, ese estilo de vida ermitaño ha abrazado ese estilo, esa forma de vida, y fundido en el mundo, en el silencio de la soledad, en la oración asidua, en su penitencia de cada día, ellos dedican su vida a la alabanza de Dios y van asumiendo constantemente ese compromiso, esa experiencia de entrega, aunque no hayan hecho los votos públicamente, pero sí lo están viviendo, lo van cumpliendo. Esos votos, esos consejos evangélicos: pobreza, obediencia y castidad. Los eremitas, entonces, presentan a los demás ese espacio interior del misterio de la iglesia, que es la intimidad personal con Cristo.
a través de esa soledad, ese silencio, el silencio de la soledad. Oculta a los ojos de los hombres, la vida del eremita es predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, porque Él es todo para Él. O sea, es Cristo mismo. Es poder entregarse a Él cada día. Y esa vida oculta, esa soledad, ese silencio de la soledad, esa oración asidua, esas penitencias constantes, todo eso, ese estilo de vida y esa presencia de ese aspecto de vida interior, pues va llevando a la intimidad personal con Cristo, que a eso quiere llevar. Está siempre, claro, oculta a los ojos de los hombres. La vida del eremita es predicación silenciosa. Mire, la vida misma es la que predica, no son ellos. Es la vida misma, es una predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida. Una predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, que es a Cristo a quien han entregado su vida, porque Cristo es todo para Él. Cristo ha de ser todo para nosotros, no solo para los eremitas, no solo para los que hacen públicamente esos votos de pobreza, obediencia, castidad, esos consejos evangélicos. No solo para aquellos que participan de la vida consagrada. No, Cristo ha de ser todo para ti, para mí, para tu familia. Porque Él es todo para nosotros. Cristo ha de ser todo para tu vida. Cristo ha de ser todo para tu familia. Él, el Cristo mismo, ha de ser todo para nosotros. Por eso tenemos que a cada día buscar acercarnos más a Él. En este caso se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Encontrar en esas luchas constantes, encontrar en ese sacrificio de cada día, encontrar en ese silencio, en el combate espiritual, en ese desierto, encontrar la gloria del crucificado, encontrar la gloria de Cristo mismo. Esto es que estamos llamados, cada uno de nosotros, en nuestro caminar, en nuestra vida. De manera que nuestra gloria la encontremos no en nuestro caminar, no, sino que la gloria la encontremos en Cristo crucificado. En Él encontremos nuestra gloria, todo nuestro ser. Porque Él ha de ser todo para nosotros. Y si Él es todo para nosotros, entonces solo así podremos cada día encontrar nuestra gloria en Él. Si Él es todo para nosotros. Entonces, en Cristo crucificado encontraremos nuestra gloria, nuestra grandeza. Vimos entonces la vida eremítica. Ahora vamos a ver las vírgenes consagradas. Desde los tiempos apostólicos, vírgenes cristianas llamadas por el Señor para consagrarse a Él eternamente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión aprobada por la Iglesia de vivir en estado de virginidad a causa del reino de los cielos. Eso desde el principio, ya lo dice, desde los tiempos apostólicos. 1 Corintios 7, 34, 36.
Desde esos tiempos apostólicos ya habían vírgenes consagradas que se sentían llamadas por el Señor para consagrarse a Él totalmente, entregar su vida con toda libertad, la mayor libertad de corazón, de cuerpo, de espíritu, con toda su entrega. Y así entonces ellas tomaron la decisión, aprobada ya por la iglesia, de vivir en estado de virginidad por el reino de los cielos. Mateo 19:12. Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano. Según el rito litúrgico aprobado, celebran entonces desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la iglesia. Por medio de este rito solemne, consagración de vírgenes, la Virgen es consagrada, es totalmente constituida en esposa, en persona consagrada, como signo trascendente del amor de la iglesia hacia Cristo. Es una imagen escatológica de esa esposa del cielo y de la vida futura. Toda esta realidad de la consagración es consagrar su vida. Consagración de virgen es entregarse totalmente a Él. Semejante a otras formas de vida consagrada, es el orden de las vírgenes. En este orden de las vírgenes se sitúa a la mujer que vive en el mundo, o a las monjas, en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el estado y los carismas. Entonces, según todo esto, todo ese estilo de vida, forma de consagrar su vida, tienen formas diferentes. Por eso están las vírgenes consagradas, pero también se asemejan las religiosas, las monjas, que también consagran sus vidas, pero claro, ellas están al servicio ya a través de el trabajo con los hermanos, con las personas, a través de la oración, la penitencia, el trabajo apostólico. Claro, según el estado y carisma específico que hayan asumido, cada uno de acuerdo a su consagración. Pero asimismo, entonces, las vírgenes consagradas pueden entonces asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad. O sea, pueden asociarse, vivir, tener una casa común, espacios donde vayan desarrollando su vida. Cada uno como tienen una misma, una misma experiencia de consagración, entonces abrazar ese proyecto de vida. Pues así entonces seguimos viendo esa experiencia de lo que es la vida consagrada, cómo esas vírgenes que se consagran se hacen ese propósito de identificarse, unirse más, de poder entonces asociarse. Pueden formularse el propósito ellas de seguir más de cerca a Cristo, de las vírgenes, y como son consagradas por Dios, y como el obispo también va a ir orientando, guiando, dirigiendo, entonces toda esta experiencia de vida. Y ese propósito de unirse también en las vírgenes,
ese propósito de unirse, formar asociaciones, grupos, estilo de vida de forma que puedan caminar juntas y puedan abrazar ese proyecto de vida. Vamos entonces también a ver otros espacios, aspectos de esta vida consagrada que estamos viendo. No perdamos de vista lo que ha sido el propósito del proyecto de esta experiencia de formación. Estamos viendo la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y dentro de esa realidad de la apostolicidad de la iglesia, los diferentes estilos de constitución de la iglesia, la jerarquía, los fieles laicos y las vidas consagradas. Veíamos toda la realidad de la jerarquía, su misión de gobernar, santificar a los fieles, toda esa realidad, gobernar, enseñar y santificar a los fieles laicos. De igual manera, la realidad de los laicos, que buscan entonces asemejarse y unirse a Cristo en su misión como sacerdote, profeta y rey. Y ahora estamos viendo la parte de la vida consagrada, cómo se desarrolla esta experiencia de la vida consagrada dentro de lo que es el proyecto de la misión. Y decíamos que está esa vida consagrada, hay diferentes grupos que se forman y desde el principio han existido. Decíamos que desde el principio de los tiempos apostólicos ya ha existido esa realidad de la vida consagrada, esas vírgenes consagradas. Y veíamos la realidad de la vida eremítica, pero también las vírgenes consagradas. Y así vamos viendo. Más adelante vamos a ver entonces lo que es la vida religiosa. Vamos a hacer una breve pausa, mis hermanos y hermanas. En breve continuamos con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te invito a que no te apartes de la emisora ahí, sino que sigas en sintonía, porque en breve continuamos. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven un eterno
Bien, mis hermanos, hermanas, continuamos en este espacio de formación, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Vamos a continuar. Estamos viendo esta realidad de lo que es la vida consagrada. Y dentro de esa realidad de la vida consagrada decíamos que hay varios estilos, formas, grupos que han ido asociándose a diversas familias religiosas que van desarrollándose para el progreso de sus miembros y también para el desarrollo y bien de la misma comunidad. Pues todo esto, tenemos también entonces la vida religiosa, veamos la vida eremítica, las vírgenes consagradas, y ahora vemos la vida religiosa. La vida religiosa, nacida en Oriente, en los primeros siglos del cristianismo, y vivida en los institutos canónicamente erigidos por la Iglesia. La vida religiosa, entonces, los institutos canónicamente erigidos por la Iglesia, que han seguido, según el Catecismo de la Iglesia Católica, también el Código de Derecho Canónico de la Iglesia, Canon 573. La vida religiosa se distingue, la vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada por el aspecto cultural, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y por el testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia. Entonces, fíjense cómo veíamos el otro aspecto, la vida eremítica y las vírgenes consagradas asumen y llevan prácticamente el mismo estilo de vida, pero ya de manera particular, que pueden tanto vivir en particular, decíamos al final, que ellas se asocian, se unen, pueden también asociarse para guardar sus propósitos con mayor fidelidad, pueden asociarse, o sea, pero también pueden estar solos. Una virgen consagrada puede decir que va a vivir sola en su casa, una casa por ahí, y llevar su vida como virgen consagrada. Igual el de vida eremítica, también de igual manera. Sin embargo, miren cómo la vida religiosa, las congregaciones de vida religiosa, entonces se distinguen de esos otros por la vida, la parte cultural, el aspecto cultural, es decir, cómo ellos viven, van esa parte del desarrollo de su vida misma, de estos consejos evangélicos, cómo lo asumen, cómo lo llevan. Y está entonces, primero, ¿qué tienen que hacer? Esto de la vida religiosa, profesión pública de los consejos evangélicos. Recuerden, nosotros decíamos que no hacen profesión pública. Estos tienen que hacer profesión pública de los consejos evangélicos. Lo primero que tienen que hacer. Después tiene la vida fraterna llevada en común. La vida en común. Nadie ve, no es que esto es mío, que esto no, lo que hay es común. La vida común, lo que tenemos es de todo. Esa vida de comunitaria, de tener todo en común. Esa parte. Y también está la otra parte, la experiencia del testimonio dado en la unión de Cristo con la Iglesia. A través de estos consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común
y el testimonio, profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y la experiencia de la unión con Cristo, el celibato, la fidelidad y entrega a Cristo con la iglesia. Por eso la vida religiosa nace del misterio de la iglesia. Es un don que la iglesia recibe de su Señor y que ofrece como un estado de vida estable al fiel llamado por Dios. Aquel que se siente llamado por Dios, aquellos de los fieles que se sienten llamados por Él y se sienten llamados a la profesión de los consejos evangélicos. Así entonces la iglesia puede a la vez manifestar a Cristo y reconocer como esposa del Salvador. La vida religiosa está invitada entonces a significar bajo estas diversas formas la caridad misma de Dios en el lenguaje de nuestro tiempo. Por eso esa vida religiosa debe de llevar esa experiencia de la vida misma de Dios, acorde con el tiempo. Debe significar y debe representar esto en sus diversas formas, en los diversos carismas, estilos de vida. Todos los religiosos, exentos o no, se encuentran entre los colaboradores del obispo diocesano en su misión pastoral. La implantación y las expansiones misioneras de la iglesia requieren de la presencia de la vida religiosa en todas sus formas. Desde el periodo de implantación de la iglesia, debe entonces haber esa presencia. La vida religiosa. Y todos los religiosos deben entonces de unirse en ese proyecto de la iglesia. Porque ellos son colaboradores de los obispos diocesanos. Claro, si están dentro de un territorio de la diócesis. Y claro, en la diócesis que estén, esos religiosos, religiosas, esos que asumen ese estilo de vida religiosa, deben ser colaboradores del obispo diocesano. Y deben testimoniar a Cristo. La historia da testimonio de los grandes méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y en la formación de las nuevas iglesias. Es un trabajo constante, un trabajo arduo, duro, que desarrollan eso que asumen el estilo de vida consagrada. Una misión de hacer nacer la iglesia. Por eso, esta historia de la misma historia da testimonio de esos grandes méritos que tienen estas familias religiosas, cómo han propagado la fe. Recordemos aquí los primeros, aquí en América, los primeros católicos que llegaron, los primeros cristianos, los frailes dominicos, religiosos. Esos que vinieron a ese estilo de vida consagrada. De manera que la historia da testimonio de todos esos grandes hombres y mujeres religiosos, religiosas, todos esos de vida consagrada, cómo han propagado la fe y cómo han llevado la formación de las nuevas iglesias, cómo han servido para formar nuevos grupos, nuevas comunidades, en lugares de misión, cómo han ido llevando esa misión por todas partes. De manera que hasta esas congregaciones modernas
van viendo y van siendo instrumentos. Vemos también entonces los institutos seculares. Un instituto secular es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Entonces, estos institutos seculares, abrazan ese proyecto de vida, un estilo, con una consagración, una vida consagrada, pero en esta los fieles se quedan viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad, buscan esa caridad perfecta y se dedican a procurar la santificación del mundo, pero desde el mundo, viviendo en él, dentro del mundo, por medio de una vida perfectamente consagrada y enfrentando todas las adversidades. Estos laicos, por medio de una vida perfectamente y eternamente consagrada, buscan esta santificación. Los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelización de la Iglesia, en el mundo y desde el mundo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar según Dios las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. Hermoso, miren qué hermoso esto. Ya no en una comunidad religiosa, un grupo, sino desde el mundo mismo. Desde ahí, desde donde están. Esos institutos seculares se trabajan y van llevando el mensaje. Y van llevando esa fuerza del Evangelio a los demás. Y tratan de que esa fuerza del Evangelio penetre el mundo. Que se haga realidad, se manifieste. Mediante vínculos sagrados, asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular. O sea, también abrazan los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. Y así entonces, a través de esa experiencia de comunión, van llevando la fraternidad propias de su modo de vida consecular al estilo de su vida secular en su instituto. Las sociedades de vida apostólica. Junto a las diversas formas de vida consagrada se encuentran las sociedades de vida apostólica, cuyos miembros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad. Buscan ese fin propio de la sociedad y llevando vida fraterna en común, según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones. Entre esas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por la Constitución. Entonces, estas sociedades de vida apostólica buscan simplemente
a través de, sin hacer votos religiosos, sin hacer unos votos públicos ni nada de eso, buscan simplemente asemejarse, buscan ese estilo de vida apostólico, llevan una vida fraterna, en común, según el propio modo de vida de cada uno. Aspiran a la perfección de la caridad, claro está, pero observando siempre sus normas, sus constituciones. Y finalmente, entonces, vemos la consagración y misión, anunciar el reino que viene. Aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a Él como el sumamente amado, se consagra entonces de esta manera aún más íntimamente al servicio divino. Y se entrega al bien de la iglesia. Mediante el estado de consagración a Dios, la iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable. Por tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen que como primera misión vivir su consagración. Pero ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la iglesia, están obligados entonces a contribuir de modo especial a la tarea misionera de la iglesia, según el modo propio de su instituto. De tal forma que la misión de la iglesia, la misión del anuncio del reino, anunciar el reino de Dios, anunciar la experiencia de la obra evangelizadora, pues no quede de lado y cada uno debe asumir y abrazar ese proyecto. En la iglesia, entonces, que es como el sacramento, es decir, es como el signo y el instrumento de vida de Dios, la vida consagrada aparece en la iglesia como un signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, es encontrarse entonces más profundamente presente en el corazón de Cristo. Toda esa experiencia, todo esto lo va tratando de abrazar, de asumir cada uno de estos grupos a través de diferentes estilos de vida. Y así van tratando de abrazar esos consejos evangélicos, de abrazar ese estilo de vida, la forma como desarrollar la misión en medio del mundo. Y a eso estamos llamados todos. A que de diferentes formas, de diferentes estilos y manera de vida, pues testimoniemos a Cristo, mostremos una forma, una manera más profunda, íntima de estar y de vivir con Él. Pues así, mis hermanos, hermanas, llegamos al final de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Pidamos al Señor que Él siga dirigiendo nuestras vidas, que siga acompañándonos siempre en nuestro camino, que nos colme siempre de sus bendiciones, que sea el mismo Señor, que cada día nos dé la gracia de poder nosotros abrazar ese estilo de vida, de asemejarnos a Cristo y de ser cada día más hombres y mujeres entregados a Él. Pidamos al Señor derrame su bendición en nosotros y con ella nos fortalezca y nos acompañe siempre en nuestro camino. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, llegamos al final de este espacio. A través de María Evangelizadora Radio,
un pedacito de cielo en tu hogar. El Padre Isidro Bautista ha estado con ustedes. Dios les acompañe y les bendiga siempre. Es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos.
dominicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, Ecuador, Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá.